Bienvenidos. La suerte del país se juega en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A largo plazo, porque ese organismo tendrá que ser el que decida sobre la joya de la corona, es decir, quién y cuándo va a resultar fiscal general de la nación, así como suena. Y a corto plazo, ahora, si sobreviven o no 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vinculados o exmiembros de la Liga Azul, después de haber cometido una ilegalidad que hoy día pretendieron subsanar. De eso vamos a hablar enseguida. Buenas noches. A esta hora mismo, no tengo claro, porque el programa se graba por la tarde, cuál ha sido el desenlace de la reunión del CPCCS ahora a las 14:30. Para que nos diga lo que sabe hasta el momento, pero sobre todo para que nos explique lo que importa, las decisiones del CPCCS en este instante. Hemos invitado a una de las pocas activistas por causas sin otro interés que la justicia y la democracia, la abogada Mónica Jaramillo, quien tiene un antecedente como luchadora ya en varios casos exitosos, el que más se recuerda, por ejemplo, el de Pavel Muñoz, y que se ha mantenido hasta ahora en su línea, es decir, independientemente del partido o la ideología al que favorezca su lucha, apuntando a que eso que todavía llamamos democracia y que el CPCS debe defender, representar o en otros casos permitir participación, no sea torcido con todo el poder que de repente han adquirido. Y sobre todo ahora asustados y apremiados, porque la Corte Constitucional entró en fase de seguimiento del dictamen o de una sentencia que estos 4 consejeros que sesionaron hoy simplemente no han cumplido, sobre la cual el Departamento Jurídico envió un informe diciendo que lo actuado por ellos es ilegal o es nulo. Informe que de lo que sé hasta el momento han rechazado. ¿Qué viene entonces en esta nueva carrera de obstáculos que libran los correístas en todos los organismos por llegar a su meta, que es la impunidad? Lo trataremos enseguida. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es la segunda vez que nuestra invitada nos acompaña en el set. La vez anterior fue para hablar del caso de Pavel Muñoz. ¿Se acuerda? Presencialmente sí. ¿Verdad? Buenas tardes, estimado Carlos. Bienvenida. Fue para hablar de eso. ¿Y desde entonces no ha parado usted? Nunca paro, estimado Carlos. ¿No? Y es parte del Observatorio Ciudadano ahora. Sí, es parte, bueno, primero agradecer la invitación. Bienvenida. El Observatorio de Control Ciudadano nace de la Fundación Guayusa Participativa, en la cual yo fundé y tuve el gusto de presidir algunos años, y cambiamos la presidencia para yo asumir pues la representación del Observatorio de Control Ciudadano. ¿Y qué se propone hacer ese observatorio en general para que se entienda su vinculación a esto en particular? Bueno, mira, nosotros, a lo menos personalmente, siempre hemos accionado a nivel local en la provincia de Pastaza, hemos denunciado la corrupción y yo vine a vivir en la ciudad de Quito, trabajé en el sector público, renuncié al sector público y retomé ese activismo para marcar precedentes electorales en virtud de que yo trabajé en el Tribunal Contencioso Electoral y creo que salí con ese compromiso de generar precedentes, como es en el caso de la primera denuncia de Pavel Muñoz. Posterior, no podía dejar de accionar en mi provincia, accioné contra el prefecto de Pastaza, en el cual también fue sancionado. Y posterior decidí continuar, en este caso, denunciando a quienes forman parte de la autodenominada Liga Azul, los consejeros principales y suplentes del del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese sentido, pues, hemos marcado una hoja de ruta. Nosotros no solo nos dedicamos al tema de infracciones electorales, sino también nos dedicamos a temas de
luchar contra procesos de transparencia, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, que se debe con un proceso transparente en el caso de un concurso de profesores. Igual hemos solicitado alguna información y dimos de baja a un concurso que estaba llevando el municipio de Quito frente al magisterio municipal sobre los docentes. Ya, ahí tienen ustedes un rápido repaso de todos los frentes en que rompe lanzas esta abogada. Quiero recordarles simplemente que sobre algunos casos emblemáticos mencionados por ella, el de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, resultó terminando en la primera autoridad sancionada por inducir al voto a favor de una candidatura presidencial. Allen Berbera fue sancionado por realizar proselitismo político, creando o estableciendo un criterio jurídico sobre el uso de medios digitales en campañas electorales, algo a lo cual no se ha atrevido el CNE regular. Y en el caso del prefecto de Pastaza, André Granda, sí, se llama, la primera autoridad provincial sancionada por inducir el voto, fijando un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios sobre la normativa electoral. Más adelante, si el tiempo me da, repasaré casos pendientes que tiene el CPCCS, cruciales, por lo cual es el TCE, perdón, tienes razón, el Tribunal Contencioso Electoral. Los que mencioné también son o fueron accionados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por la precisión. Sobre los cuales se está escribiendo en este rato el destino de la República. Ahora, justo a propósito de mi confusión, ¿por qué ahorita la atención sobre el PCCCS? Si usted se ha concentrado básicamente en asuntos que tienen que ver con el Tribunal Contencioso Electoral, el TCE. Bueno, ¿por qué centrarme en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque todos hemos sido testigos de la violación a la normativa electoral por parte de 7 candidatos y 5 de ellos llegaron a ser consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, principales y suplentes. Estamos hablando de Allen Berbera, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Franco Lor y Biel Caparga. Entonces, ¿todos ellos hicieron qué que no debían haber hecho? Para recordarle a la gente. Hay que indicarle a la ciudadanía que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se eligen mediante votación. Entonces, estos miembros del CPCCS tienen que cumplir ciertos requisitos, que es para haber participado en procesos de participación ciudadana, haber luchado contra la corrupción y en este caso no pertenecer a ninguna tienda o partido político. Ni Esos ser son los auspiciados estándares, por ellos. y ni ser auspiciados por ellos. Estos son los estándares que el Tribunal Contencioso Electoral determinó. Y no es una cuestión de que agrego periódico de que yo lucho contra la corrupción. Entonces, el TCE estableció estándares de cómo yo justifico estar en procesos de lucha contra la corrupción, cómo yo justifico estar en vedurías, estar en procesos de coordinaciones, de comisión ciudadanas. ¿Y los casos que mencionó fueron auspiciados por un organismo político? No, no pueden ser auspiciados, sino pueden ser auspiciados por organizaciones de la sociedad civil debidamente reconocidas. Pero de hecho fueron promovidos en este caso por el correísmo, aparecían Pero con eso su fue a líder, posterior, ¿no? aparecían en Eso publicidad. fue a posterior. Eso fue después. Eso fue a posterior. Una vez que se les calificó como candidatos para el CPCCS, pues ellos establecieron una vestimenta afín a que se les pueda identificar a esta organización política del prófugo de la justicia, que era el color azul. Y aparecían en las promociones con ellos. Efectivamente, y eso es lo que nosotros demostramos en la audiencia, ¿ya? Y ahí a propósito de lo que yo mencionaba, el CNE, ¿por qué no actuó? Porque dijo que no estaba autorizado para controlar campaña en medios digitales. Bueno, el CNE, la pregunta es por qué no actúa siempre, ¿no? Ellos están obligados a actuar, sin embargo, solo hubo un memo del vicepresidente Enrique Pita que aparentemente estaban haciendo una promoción vinculada con un actor político. ¿Y cómo así el tema tomado por ustedes tiene tanto éxito que logran en el TCE, en una primera instancia, sancionarlos por esas infracciones electorales si eran en medios digitales y según el máximo organismo electoral, no de control, el CNE, Consejo Nacional Electoral, no habían cometido ningún delito porque lo sucedido fue en medios digitales? ¿Cómo logran ustedes que siendo así, sin embargo, se pruebe que hay infracciones electorales y violaciones a la ley? Bueno, yo creo que hay que indicar que cómo logramos con el conocimiento y la experiencia. El hecho de
personalmente haber trabajado en el Tribunal Contencioso Electoral. Apenas yo salí, yo renuncié, interpuse la denuncia contra Pavel Muñoz. Contra Pavel Muñoz porque claramente él realizó campaña y siempre están acostumbrados las autoridades a estar apoyando en el ejercicio de sus funciones. Siendo el alcalde, ¿hizo qué? Nosotros demostramos en audiencia que él estaba ofreciendo obras conjuntamente con Luisa, ¿no? ¿En eso si se con activó Luisa con, vamos a, con Juan Esteban Guarderas también? Sí. ¿Estaba en esa época en la misma fundación? ¿Fue una denuncia conjunta de los dos? No, fue una denuncia como ciudadanos porque ahí todavía presidía yo la Fundación Guayosa Participativa. Ok, ya. Aclarado este antecedente, para que sepan por qué está esta abogada de vuelta y porque yo he creído que tiene que ser el personaje central toda la hora. Antes de entrar en materia específica de la invitación, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o si prefieren 709, en caso de que busquen alta definición, HD. En DirecTV el canal es el 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV en canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de estas cableras es aproximadamente 40.000. Carlos. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela, con K, 89.3 FM, desde Portoviejo para toda la provincia. Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Radio Sucesos nos siguen por 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Ahora sí, como decía, entremos en materia. Por supuesto, y lo hacemos para ver las cosas un poco en contexto respecto al tema que estamos tratando esta noche. Y para ello, el reciente reportaje que realizó Hernán Higuera de Ecuavisa es ideal. Los consejeros de la denominada Liga Azul del Correísmo enfrentan 2 pedidos de destitución ante la Corte Constitucional por haber interpretado la sentencia de los jueces constitucionales para devolverle el cargo de superintendente de bancos a Raúl González. Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Biel Capárraga están también denunciados desde hace 6 meses en el Tribunal Contencioso Electoral por incumplimiento de la ley electoral que les prohibía hacer campaña auspiciados por un movimiento político. Ya tienen sentencia de destitución en primera instancia y sin embargo ejercen los cargos mientras recusan a los jueces para dilatar la sentencia final. La jueza Ana Abril, que hasta el miércoles estaba designada para conformar el pleno definitivo que debe decidir, fue recusada por Augusto Verduga. Así, la Liga Azul gana tiempo. Este fin de semana la jueza Ana Abril contestará la recusación. De esta manera, desde el domingo los jueces del contencioso electoral estarán habilitados para resolver el caso. Si la recusación a la jueza Abril es rechazada, el juez Guillermo Ortega podrá retomar el proceso que durará 10 días, según el reglamento del contencioso, para ratificar o no la destitución de los consejeros de la Liga Azul. Bueno, con eso Hernán Higuera, gracias a su magnífico resumen, nos pone al día, hecho para Ecuavisa. Pero al tanto nos pone nuestra invitada, que mientras estamos grabando, está siguiendo real time, en tiempo real, la sesión que hubo hoy a las 14:30, en las cuales ellos debían considerar un informe del Departamento Jurídico sobre la resolución que tomaron de cambiar o nombrar otro superintendente de bancos, que el Departamento Jurídico la considera simplemente ilegal y por lo tanto es nula. Y ellos debían aprobar o negar ese informe. Si lo aprobaban, se estaban autoinculpando, reconociendo que esa decisión que declara nula el Departamento Jurídico ahora es ilegal. Y si no lo aprobaban, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue el desenlace? Se estaban yendo contra algo que originalmente ellos hicieron. ¿Qué pasó allí, en esa parte?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Y dos ámbitos. Lo que acaba de comentar Hernán Higuera es respecto a la situación jurídica que se está desenvolviendo en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿ya? Entonces, y por eso fue la denuncia de obstrucción a la justicia eso da origen que se presentó a que tenga chance de posesionarse Franco Lor, porque no hubo una resolución final de segunda instancia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Okay. Más que posesionarse, principalizarse. Porque posesionado ya estaba. Okay. Entonces, Hernán Higuera, en su resumen, señala que la situación jurídica en el Tribunal Contencioso Electoral está parada en virtud de las acciones dilatorias que han generado, en este caso, Augusto Verduga. Hasta el día sábado, la conjueza recusada, Ana Abril, tenía para responder frente al incidente de recusación. Y desde el día de ayer ya el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral estaba habilitado para resolver. Es el caso que ya se han convocado para el día de hoy, a las 6 de la tarde, van a resolver, van a conocer y van a resolver este incidente de recusación presentado contra Ana Abril. ¿Quién se ha convocado para las 6:30? El TCE. El Pleno del TCE, ¿ya? ¿Y el CPCC se sesionaba a las 14:30? ¿En qué Quiero terminó? terminar en el tema del TCE. Perdón, entonces, a las 18 horas van a conocer este incidente de recusación, en los cuales yo he presentado un escrito indicando de que se deseche ese incidente de recusación por improcedente, que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se investigue las actuaciones del abogado de Augusto Verduga en virtud de que pretende inducir al error a los señores jueces y, consecuentemente... ¿No hay solo maniobras de dilatoria, sino que quiere engañar a los jueces? Efectivamente, son jueces? acciones que pretende inducir al error a los señores audaces, jueces. ¿no? Eso es lo que les caracteriza a los correístas. Okay. Y posteriormente, una vez de que sea desechado ese incidente de recusación, inmediatamente se convoque a los jueces que van a conocer el recurso de apelación e inmediatamente se ratifique la sentencia de primera instancia. Ok, ¿ya? ese por el lado del TCE. Ese es por el lado del TCE. Entonces, yo sí tengo que aclarar en el que la situación de los consejeros de la Liga Azul se está resolviendo en tres ámbitos. El primero, en el Tribunal Contencioso Electoral. El segundo es la situación jurídica que se tiene que resolver de los consejeros de la Liga Azul y que se ha sumado la impresentable consejera Nicole Bonifaz, en los cuales esa situación tiene que resolverse ante la Corte Constitucional. Y la otra conducta que se tiene que analizar, la conducta penalmente relevante, es en la Fiscalía General del Estado. Es decir, no solo van a irse del CPCCS, no solo van a pagar la multa, no solo van a estar suspendidos sus derechos, sino también se van a ir presos. ¿Usted lo da por hecho? Si les Lo dio doy. la Corte Constitucional hasta las 12 de la noche de hoy para explicar y documentar sobre qué base habían tomado la resolución que se considera absolutamente nula o ilegal, no solo irrita del superintendente de bancos. Yo lo doy por hecho porque eso es lo que realizaron, han incumplido la sentencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó el día de hoy? Aunque tienen hasta las 12 para justificarse, 12 de la noche. Sí, hasta medianoche. el día de hoy. Entonces, a las 2 de la tarde, en este caso el presidente Andrés Fantoni convocó para conocer el informe en los cuales recomendaba declarar la nulidad. Ajá. Entonces, el informe del Departamento Jurídico, el propio CPCCS. Así es. Ya. Entonces, la mayoría correísta apeló a la presidencia y en este caso no tuvieron los votos para aprobar, en este caso, el informe que declaraba la nulidad de esa resolución. Por lo tanto, ¿está rechazado ese informe? Está rechazado. Pero a las 4 de la tarde, la vicepresidenta, la mayoría, se autoconvocó para analizar, en este caso, el auto de aclaración que remitió el viernes pasado la Corte Constitucional. Entonces, es lo que se llama la fase de seguimiento. La fase de seguimiento. Es realmente... ¿Qué tiene que analizar? ¿Tienen que cumplir con lo que les han pedido? No tienen que analizar absolutamente nada. Es el segundo incumplimiento que están realizando. ¿El ¿ya? primero cuál fue? El primero, ¿cuál fue? En los cuales designan a Raúl González y dejan sin efecto un acto consolidado, que es la resolución que designa así lo decía el dictamen de la Corte Constitucional. Efectivamente. Y en el auto de aclaración no añade absolutamente nada en la parte de ampliación. Es decir... O sea, ¿así tan brutos son? ¿Habría 2 desobediencias seguidas como si no hubiera bastado la superintendente de bancos? ¿Están dispuestos a no cumplir con lo pedido en la fase de cumplimiento?
Bueno, más que el término brutos, yo creo que son serviles, en este caso, porque ya están cumpliendo una agenda política, en los cuales tú recordarás, Carlos, cuando se remitió la terna por parte de la Corte Nacional, al día siguiente el prófugo de la justicia señaló que no le gustaba la terna, etcétera, y al siguiente día, miércoles, el servil, consejero Augusto Verduga, mocionó que se devuelva la terna bajo la justificación de que no se agregó los expedientes. Cuando antes nos aclaró Mónica Jaramillo que en un caso parecido, cuando vino una terna de la Asamblea y no tenía acompañadas las carpetas de los documentos habilitantes, como le llaman, lo que hizo el CPCS no fue devolverle la terna, sino decirle, tienen un plazo para presentar los documentos habilitantes. Pero ya que ha citado a uno de los consejeros, pasemos a eso por un instante, María Clara. Y lo haremos con el reportaje de Fabiola Santana de Coavisa, que muestra o registra nuevamente un allanamiento súbito y sorpresivo de la Fiscalía en las instalaciones del CPCCS, que fue lo que hizo entender la gravedad de lo que se trataba, pero en especial este incidente. Agentes de la policía y la fiscalía fueron hasta la oficina del consejero Augusto Verduga, uno de los 3 miembros de la Liga Azul. Él estaba en el baño. La policía insistía en que abra la puerta y ante su negativa los agentes la iban a forzar. Finalmente el consejero salió y luego de un forcejeo la policía incautó su celular. ¿Qué pasa? Un equipo de Coavisa que estaba de cobertura en el Consejo de Participación captó parte del operativo, pero fue retirado por la Policía Nacional. La Fiscalía informó que investiga a los consejeros por 2 delitos: usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y llamó a este caso ligados en alusión a la Liga Azul correísta. La investigación inició por una denuncia colocada por Roberto Romero, quien ganó el último concurso, pero la Liga Azul, conformada por Andrés Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor, más Nicole Bonifaz, difirieron su nombramiento para 2027 y designaron a Raúl González, basándose en una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la vulneración de sus derechos, pues la justicia dejó sin efecto su primera designación. Sin embargo, la Corte aclaró que su sentencia no afecta ninguna situación jurídica en los nuevos procesos de designación de la Super de Bancos, de allí el incumplimiento denunciado. El Consejo de Participación Ciudadana dijo en un comunicado que prestará todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia. Bueno, lo que resumen también Fabiola Santana de Coavisa nos deja más claros, por lo menos a mí. Yo tengo una confusión, como ya habrán notado a veces, la cantidad de casos que hay, y sobre todo ustedes. Ahora, 2 cosas breves de ahí. ¿La Fiscalía se viene a proceder de esa manera? Allanamiento tan pronto haya una irregularidad en el CPCCS. A ver, la Fiscalía cumple su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante respaldar el accionar de la Fiscalía General del Estado, tanto de la Policía Nacional, y que no se pretenda aquí deslegitimar ese trabajo como ha pretendido. Pero es inmediato. Sorpresivo ha sido siempre, pero inmediato. Conoció de un hecho y los allanaron al día siguiente. Deben tener todos los elementos de convicción. Y también hay que recordar que la Fiscalía no es la que allana inmediatamente. La Fiscalía solicita la autorización al juez y el juez es el que habilita, en este caso, la orden de allanamiento. Y lo otro, ¿puede resistirse una persona como se resistió a Verduga a entregar su celular? No puede resistirse, tiene que dar todas las facilidades. ¿Esa resistencia comprende algún tipo de infracción o delito? Bueno, puede establecerse una contravención que no apoya, en este caso, a las autoridades, de los agentes de la policía. Ok. ¿Y a partir de allí qué? Lo veremos, creo que enseguida, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos las opiniones de Michelle Calvache, exmiembro del CPCCS, y también del doctor Walter Samo Macías, ex juez de la Corte Nacional, sobre estos enredos jurídicos. Demasiado. Es inútil seguir proclamando que el CPCCS debe desaparecer mientras aparece todos los días para torcer el destino del país al vaivén de su mayoría. Lo que corresponde entonces es luchar ahora para transformarlo después. Les recuerdo que
Este botón o escarapela en la solapa derecha de mi saco obedece a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, para alentarlos a que donen sus órganos, el corazón en especial. Todos los ecuatorianos, especialmente, revisen la nueva cédula. Somos donantes, salvo que expresamente al sacarla manifestemos lo contrario. En ese caso diría no donante. La impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, que lleva ya cerca de 40 trasplantes de corazón. A Dios gracias, todos exitosos. Y necesita ella y muchos más hacer nuevos. El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y en Zapping es 41, solo que al día siguiente y a las 6 de la mañana, 24 horas después de la emisión del programa. En el periódico digital Ecuador en Vivo reproducen tan pronto concluye un resumen en su portal de noticias y página principal. Seguimos, María Clara. Retomamos el tema de la noche y veremos que la ex consejera del CPCCS, Michelle Calvache, quien quedó fuera del organismo por una candidatura a la vicepresidencia de la República con Jan Topic, a la cual luego también renunció, opina desde la distancia con más claridad sobre lo que se está jugando en el CPCCS. Tenemos imágenes del día a la noche. Si se produce un fallo del TCE contrario a la Liga Azul, ¿usted ve que esa gente se vaya a ir de allí? Realmente inconcebible lo que está pasando ahora en el Consejo de Participación Ciudadana, y mi percepción es que estos cálculos van a ser más allá, más menos, quizás para poder poner en estos meses o en estos pocos días a la Comisión Ciudadana de Selección, de la Fiscalía General del Estado, y a su vez tratar de poner a los miembros del Consejo de la Judicatura, que durarán los próximos 6 años. Es decir, está muy claro la agenda política, que es prácticamente apropiarse de la justicia del país para que el prófugo expresidente Rafael Correa pueda regresar al país. Abogada Mónica Jaramillo, aunque usted no es política, ¿comparte usted que esas maniobras tienen esa finalidad política? Bueno, primero yo no he pensado que pueda pasar lo contrario a la primera sentencia. Y cuando digo lo contrario no es porque estoy segura, sino porque claramente hemos sido testigos y el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ratificar esa sentencia. Y esa... La dilatoria del TCE de esa sentencia que implica a la Liga Azul, más allá de todas las maniobras que se interpusieron, ¿a qué se debe? Se debe a las dilatorias presentadas por los denunciados. Pero son mecanismos jurídicos válidos. Ya. Son mecanismos jurídicos válidos, sí, pero ya cuando sobrepasan el abuso de esas acciones, de esos recursos, es donde existe una obstrucción a la justicia, y es por eso que nosotros presentamos esa denuncia, ¿ya? Okay. Posterior a eso, en el supuesto caso en los cuales yo no me pongo ni a pensar, pero hecha la pregunta, en el supuesto caso de que no se ratifique la sentencia, hemos visto y hemos sido testigos de lo que ya se veía venir. Es más, se han tardado, y se han tardado porque el señor Franco Lor estaba en Venezuela, ¿no?, en la posesión. Es decir, si los consejeros de la Liga Azul no se van del CPCCS por la última sentencia, la segunda del TCE pendiente y final, ¿se van a ir porque los echa la Corte Constitucional? También está la otra vía, por eso señalé cuáles son esas situaciones jurídicas que están... ¿Qué los podría salvar? ¿Están perdidos de lo que usted me cuenta? Totalmente, y por eso indico que se van porque se van. Ok, una visión más del tema, María Clara. Veremos ahora con imágenes de visionarias que el juez Walter Samo Macías ha sido uno de los más constantes y agudos críticos de lo que pasa en el CPCCS por la repercusión que tendrá ese organismo cuando elija un miembro de la terna para el Consejo de la Judicatura, con lo cual ese mismo miembro elegido sería el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se activa el Consejo de Participación Ciudadana con un oficio de la presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Se le ha enviado, ¿verdad?, una comunicación por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, manifestando que existe un ganador de 4 de diciembre de 2024, que es el señor Romero, y que se lo debe posesionar. De esto, hasta la actualidad, han pasado meses
y la presidenta encargada resuelve enviar una notificación, un oficio combinando al Consejo de Participación Ciudadana que le indique dos cuestiones. Primero, si existen situaciones jurídicas consolidadas a favor del señor González porque ha puesto un reclamo en la Asamblea. Y por otra parte también que le defina cuál es el periodo que tiene que cumplir el señor Romero como nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos. Lo que hace solamente es direccionar desde la Asamblea para que esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana cumpla su objetivo, es decir, legitimar una posesión del señor González que ya no existe y tampoco no es procedente, puesto que la Corte Constitucional lo indicó en el párrafo 61 de la sentencia, como bien indica usted, Janet, en relación a que la sentencia ya era suficiente reparación. No necesita o no debe posesionárselo al señor González como superintendente, sino por el contrario respetar esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana, que el ganador sea el señor Romero. Pero como insisto, esto es un direccionamiento que viene desde incluso la presidencia de la Asamblea Nacional, porque ella da los puntos claros sobre los cuales resuelve también la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí es donde yo más me desconcierto, por lo que recuerda el juez Macías. Si esto no viniera de los propios coidearios, de los de la Liga del Sur, en el CPCS de la Asamblea, pidiendo tratar ese tema que los ha metido en este lío, no estarían todavía en tanto problema. ¿Cómo entender esa torpeza? ¿Qué pasó? ¿O de qué están tan seguros que llegan a ese extremo? Bueno, muy respetuosa las opiniones del ex juez, que ahora son opiniones políticas respecto a lo que está pasando en el país, en la institucionalidad. Entonces, indiqué que es claro la agenda política en los cuales el hecho de haber ya principalizado el consejero Eduardo Franco Loor, ya esto ya se veía venir en el sentido de que ellos responden a una agenda, responden a un partido, responden al prófugo de la justicia. Pero me explico mejor. Hasta allí lo de Franco Loor podía tener sentido, porque estaba pendiente la sentencia última y final del TCE sobre él, ¿verdad? Pero vienen y le embarran haciendo esto el superintendente de bancos, o sea, cometiendo una manifiesta ilegalidad, barbaridad, como sea que se llame. ¿La desesperación puede llegar a tanto? La desesperación sí puede llegar a tanto, y no solo hicieron el tema de la superintendencia de bancos, sino también se tomaron la vicepresidencia, y adicional a ello, cierto, se devolvió la terna, ¿ya? Una terna en los cuales únicamente se tenía que enviar un oficio solicitando el alcance del expediente. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Una terna afín al correísmo que genera impunidad? Entonces, esa es la preocupación para nosotros como ciudadanos, que no solo nos preocupa el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, correcto, el CNE, el TCE, la Defensoría del Pueblo, que esté en manos de pseudo consejeros disfrazados de consejeros ciudadanos que evidentemente responden a una agenda política. Y yo mismo me respondo a mi pregunta. Por eso es tan importante la invitación hoy a Mónica Jaramillo, porque ha sido de las pocas personas que no se ha dejado distraer como los demás por el tema preeminente que es la campaña electoral. Entonces, desde fines del año anterior, están haciendo estas cosas, fines de semana, feriados, etcétera, para sorprendernos atentos a otras y permitir que pasen estas. Ella es de las pocas personas que no han perdido la mira en una causa superior, al margen de las simpatías políticas, la impunidad. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que tiene pendiente elegir o seleccionar el CPCS para entender por qué se ha vuelto tan gravitante. Es inútil seguir proclamando que el CPCS debe desaparecer, mientras aparece todos los días para torcer el destino del país al vaivén de su mayoría. Lo que corresponde entonces es luchar ahora para transformarlo después. Estamos de regreso y les recuerdo que Macro Digital Televisión usted la puede ver en Estados Unidos a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ellas se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Ahora, retomando el programa de la noche con respecto al CPCS, veremos que la joya de la corona
Entre múltiples designaciones, selecciones o elecciones que tiene que hacer este organismo es sin duda la Fiscalía General de la Nación. Este reportaje de Francisco Garcés de Ecuavisa permite comprenderlo mucho mejor. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la designación del nuevo fiscal del Estado, de los vocales del Consejo de la Judicatura, 2 miembros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esas designaciones estarán en manos de la nueva mayoría del Consejo, integrada por 4 vocales identificados con el correísmo. Una de las prioridades será la elección del reemplazo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía, proceso de especial interés del correísmo que la ha declarado su enemiga. El periodo de Salazar termina el 8 de abril, pero para esa fecha, como están las cosas, el Consejo no tendrá listo su reemplazo. La otra elección pendiente es la de miembros del Consejo de la Judicatura y entre ellos a su nuevo presidente, que será el escogido de una terna de la Corte Nacional de Justicia. Ese listado fue devuelto a la Corte el miércoles en una de las primeras decisiones que tomó la nueva mayoría del Consejo de Participación. Los miembros del Consejo de la Judicatura terminarán sus funciones el 29 de enero, pero también ellos deberán permanecer en sus puestos hasta ser reemplazados. Renovar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral también está pendiente en designaciones que tienen años de retraso. Ahí tienen claro lo que recordaba hace un rato Mónica Jaramillo, lo que se juega en este CPCCS. Hablemos de las 2 opciones posibles. La una que usted ha descartado, que los consejeros sigan. Ya, en el caso de que sigan, por cualquier circunstancia, no se olvide que este es el país de Ripley, ¿qué pasaría? Bueno, en el caso de que sigan, deben cumplir lo que establece la normativa, la Constitución, las designaciones por mandato constitucional y por mandato legal. Esto es el Consejo de la Judicatura, el CNE, el TCE, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado. Con una inclinación claramente correísta. Con una inclinación claramente correísta, pero yo creo que ahí sí invitar a la ciudadanía, al empoderamiento ciudadano. Nosotros estamos activos dentro de cada uno de los procesos. Recuerdo que en el proceso de la Fiscalía General del Estado presentamos un proyecto borrador del reglamento. ¿Ya? También hemos estado y hemos solicitado a la Comisión Ciudadana del Consejo Nacional Electoral que previo a que continúe la fase de impugnación se realice una reconsideración a los méritos en virtud de que yo, postulante, ingresé los documentos en el año 2022 y han pasado 3 años y en esos 3 años yo ya tengo una maestría, un artículo y si es que pasan a la siguiente fase, estamos hablando que no es un proceso en condiciones iguales. Ok, y lo otro, en el evento contrario, en el caso de que los destituyan, ya sea por la fase de seguimiento que empezó la Corte Constitucional o porque por fin el TCE, Tribunal Contencioso Electoral, ya tiene un juez que emita la segunda sentencia y final, ¿quién lo releva? Bueno, en el caso de que sean destituidos, sea por el TCE o por la Corte Constitucional, dentro de los consejeros, en el caso de los hombres, el primer suplente posesionado es Gonzalo Albán Molestina. ¿Ya? De ahí tenemos en el orden David Rosero y Óscar Ayerbe. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que tanto David Rosero como Óscar Ayerbe no están posesionados, ¿ya? Pero ese es el orden de prelación. En el caso de mujeres está Piedad Cuerán, que es la primera suplente que está posesionada, y la segunda es la señora Mónica Noriega, sin mal no recuerdo. Entonces ellos vendrían a ser quienes estarían principalizándose para la conformación de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ninguno de los 4 que se conozca por lo menos correísta. Es decir, cambiaría la tendencia en el CPCCS a la línea no correísta para no llamarle anticorreísta. Sí, cambiaría porque de los consejeros que acabo de nombrar, pues ellos no hicieron una campaña evidente como los de la Liga Azul y pues evidentemente no están vinculados. Y todos ellos que entrarían de relevo entran porque fueron elegidos también con menor votación para entrar solo en el caso como el que se produciría ahora de que toque activar a los suplentes, ¿correcto? Totalmente. Todos de ellos fueron de elección popular, unos con más votos, otros con menos. Todos fueron de elección popular. Ok, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, los criterios finales de nuestra invitada
sobre lo que está ocurriendo en el CPCCS en esta interesante entrevista con nuestro director Carlos Vera. Gracias por lo interesante. Es inútil seguir proclamando que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer mientras aparece todos los días para torcer el destino del país al vaivén de su mayoría. Lo que corresponde entonces es luchar ahora para transformarlo después. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en el canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Carlos. Dos cuestiones finales. Es importante que se vea que usted rompe lanzas no solamente contra la llamada Liga Azul, sino que va también a participar en una denuncia anterior llamada Liga Amarilla. ¿Contra quiénes es y en qué fase está eso dentro del Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, yo no soy parte de la denuncia de la Sí. Liga Amarilla, de la llamada Liga Amarilla. Liga Amarilla por los vínculos, entiendo yo, al social cristiano, que una ciudadana ha interpuesto contra Andrés Fantoni, Andrés Mendoza, Mónica Noriega, Roberto Gilbert, Nicole Bonifaz, y también lo pusieron con Gonzalo Albán, pero esa parte se archivó en virtud de cuestiones procesales. Ya, y la acusación, ¿no?, a los de la Liga Amarilla es por realizar campaña y por esa vinculación, en este caso, al Partido Social Cristiano. Algo parecido a lo de la Liga Azul. Algo parecido a lo de la Liga Azul. Se va a desarrollar la audiencia el 30 de enero. Quien está conociendo esa causa es el doctor Ángel Torres y pues toca ver cuáles serían esas pruebas que puedan vincular, en los cuales se establezca los vínculos, digamos, proselitistas que hayan tenido los denunciados con algún actor político. Ahora, a mí me saltan 100.000 preguntas cuando hablo con usted, pero una sobre todo. ¿Por qué pasan estas cosas con tanta frecuencia ahora? Si finalmente se siguen evidenciando, si en algunos se ha conseguido hacer justicia o por lo menos una sanción moral como fue la de Pavel Muñoz, si hay gente que no está descuidada y está atenta y hace seguimiento y observación, ¿por qué siguen repitiendo la misma práctica? Es como decir, ¿por qué roba el ladrón si sabe que todas las noches lo descubren? Yo creo que más bien no están repitiendo, más bien se han parado y recientemente leímos la respuesta del alcalde Pavel Muñoz, en los cuales dijo que no va a asistir porque el hecho de que él asista y esté junto al candidato Daniel Noboa puede constituirse un acto proselitista. Cuando y el TCE no asistir hoy día al almuerzo con el de efectivamente, y el TCE ya me sancionó, les recuerdo. Entonces, enhorabuena, ha aprendido el señor alcalde de la ciudad de Quito y también, por ejemplo, el prefecto de Pastaza, que dentro de su movimiento con ADN, y aquí sí hay que aclarar que no es solo mis acciones no son direccionadas a una tienda política, sino recordar que el prefecto de Pastaza es de ADN, que también seguía la infracción electoral y fue sancionado, le puso de candidata a su esposa y ha aprendido que no esté junto a su esposa a realizar actos proselitistas. Qué bueno, ¿no? Por eso le hice la pregunta. Y qué bueno que saque esa conclusión. O sea, algunos están aprendiendo, lento y tarde, pero aprendiendo. María Clara. Cuando volvamos luego del corte corresponden mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es inútil seguir proclamando que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer mientras aparece todos los días para torcer el destino del país al vaivén de su mayoría. Lo que corresponde entonces es luchar ahora para transformarlo después. Concluimos con el segmento que ha abierto aquí María Clara Triviño desde que reiniciamos una nueva fase del programa. Adelante, María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestra invitada central, la abogada Mónica Jaramillo, recordándole que sus respuestas deben de ser en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Le parece que la mayoría fallida que hicieron, fallida que hicieron los consejeros de la Liga Azul del CPCCS era un globo de ensayo en el fondo para eventualmente o en algún momento hacer lo mismo con la fiscal general de la Nación? ¿Sí o no? Sí. La segunda, ¿es un centro conspirativo el CPCCS a juzgar de sus permanentes conductas? ¿Sí o no? Sí.
La tercera, si el CPCCS no se elimina como tanto se proclama, ¿usted se candidatizaría para ser elegida como uno de sus miembros, sí o no? No. La cuarta pregunta, ¿cree que hay una mayoría correísta en el Tribunal Contencioso Electoral, aunque no se evidencie tanto como en el CPCCS, pero al final terminan dejando mucho en esta entidad, precisamente de decisiones trascendentales, sí o no? No. La quinta y última, ¿pensaría usted en algún momento impulsar algo como el Partido Anticorrupción del Ecuador o el Partido Cero Corrupción del Ecuador, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Qué interesantes preguntas y más sorprendentes respuestas. La próxima que venga, le hago preguntas sobre sus contestaciones y se las voy a recordar. Lo que me toca ahora es agradecerle por su lucha, que algún momento el país la reconocerá y no necesariamente eligiéndolo para nada, sino apoyando y multiplicando su causa. Ojalá hubiesen más abogadas como Mónica Jaramillo y más observatorios como el ciudadano que ella lidera, pero activos, no solo en membrete y para luchas ocasionales. Lo que ha comenzado tiene una importancia enorme, mejor dicho, lo que ha retomado o ha proseguido. Si recordamos los casos pendientes, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Electoral y el efecto que tendrán en la vida política nacional, Diana Salazar versus Angélica Porras y Priscila Schettini, caso de violencia política de género, en espera de que el Pleno resuelva el recurso de apelación. Juan Esteban Guarderas versus Verónica Abad. La juez de primera instancia sancionó con multa pecuniaria a la vicepresidenta. Mónica Jaramillo, del Observatorio de Control Ciudadano versus la Liga Azul, sé que hemos tratado aquí. La vicealcaldesa de Bazar versus el alcalde Julio Galo Mesa. El alcalde enfrenta una posible destitución. Verónica Abad versus Daniel Noboa. Toca temas de violencia política de género y la respuesta del Ejecutivo ante estas denuncias. Lucía Jaramillo versus Aquiles Álvarez. El alcalde de Guayaquil fue sentenciado por incurrir en actos de violencia política de género contra esa legisladora. Ha presentado su apelación. Y casos en primera instancia en el TSE, sin decir el detalle, voy a mencionar los actores. César Cárdenas versus asambleístas de la Revolución Ciudadana. Pavel Muñoz sobre uso de recursos públicos. Unidad Popular versus Partido Social Cristiano y Partido Social Cristiano versus Daniel Noboa, perdón. Asambleístas de la SUAY versus Eduardo Franco Lor. Pierina Correa versus Franco Luna. Mónica Palacios versus varios asambleístas. Viviana Veloz versus José Fernando Najarrat. Diana Jacome versus Verónica Abad. Gabriela Sommerfeld versus Verónica Abad. Está más claro porque a lo largo de una hora hemos examinado que la suerte del país la tienen en sus manos en el fondo estos dos organismos, pero el mayor poder, la Corte Constitucional, que ahora mismo sí es consistente con sus propios dictámenes, debía cumplir a la medianoche de hoy y no ha encontrado justificativos válidos en los consejeros para la movida que hicieron con el superintendente de bancos, simplemente destituirlos. Vamos a ver si la Corte Constitucional honra sus antecedentes como ya hizo en otros casos o se deshonra por primera vez. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos aquí y nuestro invitado central será Juan Pablo Franco de la Dirección General de Aviación Civil. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.